Saludamos a esta hora a Carlos Fouchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Él se encuentra en Barcelona, España, y gentilmente, de lunes a viernes, nos regala una hora de su tiempo para compartir con toda la audiencia verdades espirituales contenidas en la Santa Biblia. Es nuestro consultor en materia teológica. Y Carlos, desde su despacho privado allí en Barcelona, se conecta con audio y video. Tenemos una videoconferencia con él. Esto es como haberse matriculado en una universidad europea para estudiar la cátedra de teología una hora diaria con un buen maestro y en idioma castellano, sin salir de su oficina o de su casa. Imagínese, ve al maestro y lo puede escuchar con excelente sonido. Estamos en estos días ocupados del tema del verdadero evangelismo. Para algunas personas que están llegando nuevas a la sintonía, a usted le damos una cordialísima bienvenida. Vamos a procurar que esta clase sea muy acorde a los conocimientos que usted pueda tener. No se asuste, no es una clase con dichos y expresiones rarísimas, y cuando hay palabras muy técnicas, pues Carlos tiene la delicadeza de explicar que a qué se refiere, quién se lo dijo, a quién se lo dijo y a qué exactamente se está refiriendo. Así es que bienvenido usted si es nuevo en la sintonía, usted que nos está escuchando en su automóvil, va andando en el auto y de repente se tropezó con una emisora que nos está retransmitiendo. Sea usted bienvenido, usted en este momento que está trabajando en su oficina. Gracias por esa sintonía que nos está dispensando a esta hora. Y el que va en el tráfico a esta hora, usted va en su automóvil, hay mucho tráfico, un cordial saludo para usted. Yo sé que este tema le va a interesar muchísimo. El verdadero evangelismo. No se confunda con la palabra evangelismo. ¿A qué se refiere evangelismo? Se refiere al hecho de comunicar el evangelio, de darlo a otros. Y es que la palabra evangelio quiere decir buena noticia. Entonces se refiere a comunicar la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Cristo está reconciliando al mundo con el Padre Eterno, con Dios. Dios mismo, en la persona de Jesucristo, ha venido a reconciliarse con la raza humana. Esa es la buena noticia, que ya no necesitamos una religión, que viene del latín religare, volver a ligar, para ir a Dios, que ahora a través de Jesucristo cualquier ser humano puede llegar a Dios. Pero hay algunas cosas que distraen, algunas cosas que nos hacen creer que ese es el verdadero evangelismo, y resulta que ese no es el verdadero evangelismo, y de tales peligros nos está advirtiendo Carlos Fouchán. Así es que le saludamos cordialmente. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes en Barcelona, buenos días aquí en Miami. Muy buenos días, don Isetti Barrios. Saludo cordialmente a todos los radioescuchas de Viva el Estéreo en el mundo entero. Y bueno, muy contento por seguir adelante con nuestro estudio del evangelismo verdadero. No sé cómo estará el chat, si tenemos preguntas, si podemos seguir adelante. Tú me dirás. Bueno, Carlos, tenemos 75 personas en este momento conectadas en línea. Todavía no veo que haya aquí alguna pregunta. A ver, dice Patricia Vivardón, y por favor, podés preguntar a don Carlos. Lo que pasa es que Patricia nos saca del tema, porque me quiere preguntar sobre el velo. Entonces yo les he dicho, cuando haya preguntas que se salen del tema, las voy a guardar, porque si no, sacamos a Carlos del tema. Y como me decía alguien, yo pensaba que el tema del evangelismo iba a durar solamente una semana, que iba a ser breve, pero ya se ha alargado demasiado. Y es verdad, se ha alargado porque a veces nos vamos por las ramas y nos ocupamos de otras temáticas. Entonces queda pendiente ese asunto del velo, y cualquier otra pregunta en que no tenga que ver exactamente con el tema que estamos tratando del verdadero evangelismo, la vamos a dejar pendiente. Así es que no te preocupes, mi querida amiga, esa pregunta tuya queda pendiente. Así es que, Carlos, entramos con el tema entonces. Perfecto. Entonces continúo en un pequeñísimo resumen de lo que veníamos tratando hasta el día de ayer. Y habíamos dicho que las falsas fuerzas del evangelismo presentan en cuanto a personas, en cuanto al mensaje, en cuanto al sistema que tienen, varios errores, y unos pues son más graves que otros, ¿no? Schaffer, y dije que en este sentido yo estaba totalmente de acuerdo con él, cuyo estudio estamos estudiando, valga la redundancia, habla en el cuarto punto de que estas falsas fuerzas en cierto momento presentan una deshonra al pacto de Dios. Y el pacto de Dios es precisamente que es poderoso para guardarnos sin caída, viviendo siempre para
salvarnos perpetuamente a nosotros que nos acercamos a Dios, y presentarnos delante de su gloria, pues, con gran alegría. De manera que en la búsqueda y la propuesta del Evangelio está allí la acción invisible y poderosa del Espíritu Santo, y también en la preservación de esa fe con posterioridad a haber creído está. Esto es doctrina, y doctrina hay una sola. No es que a mí me parece que tal cosa o a mí me parece que tal otra. Esto es una cuestión que no tiene discusión. Las cosas de Dios no son para ser discutidas, sino, en todo caso, para ser entendidas. Hay veces que se tarda un poquito más que otro, pero para eso está la Escritura, para que no erremos, porque si se tratara de opiniones, mire cuántas opiniones hay. Yo creo que estamos hablando de no menos de 6.000 denominaciones cristianas, 6.000. Entonces, cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su criterio, pero lo importante aquí es conformarse a la Escritura Sagrada, conformarse a las sanas palabras de Cristo. Entonces, aquí, como deshonra del pacto de Dios, dijimos también, pues que al aceptar a una persona que cree haber recibido a Cristo porque simplemente lo confesó con la boca, pero no ha creído en su corazón, se acepta dentro y se lo tiene por genuino, por legítimo, a alguien que es solamente un convencido, que viene a ser como una especie de cizaña dentro del trigo. La cizaña y el trigo son idénticas, pero una lleva fruto y la otra no. Una es recogida en graneros y la otra es quemada. Entonces son dos cosas diferentes. Sin embargo, se parecen mucho. Entonces, esto es una deshonra al pacto de Dios cuando hay este llamamiento que se hace por mera convicción visual, por decir, tengo que dar cuenta ante quien me está financiando la campaña o ante mí mismo de los resultados, de mis resultados como evangelista. El otro punto que, tratando de seguir adelante, que Schaffer trata, pues es la deshonra al Espíritu de Dios. Dice, el objetivo de todas las demandas públicas en el evangelismo moderno es acabar con la indiferencia y la vacilación mediante una decisión positiva. Pero esto algunas veces se emprende sin considerar el proceso completo de preparación del Espíritu Santo para el ejercicio inteligente de una fe salvífica o salvadora. Debemos pensar que como la obra es entera del Espíritu Santo, la predicación tiene que ir unida a la fuerza del Espíritu Santo que de alguna manera está en ese individuo para alumbrarlo y para capacitarlo para que entienda el mensaje. Vamos a poner un ejemplo. A mí siempre me gusta ir poniendo ejemplos sobre esto que hablamos. Y este que quiero poner, a lo mejor, Donizetti, como siempre, me ayudas a encontrarlo en la palabra, y está en la parte en que el apóstol Pablo va a, creo que es cuando se predica el Evangelio en Filipos, me parece. Cuando están encarcelados en Filipos, por allí en el libro de Hechos. Cuando se presenta por primera vez el Evangelio en Europa, nosotros creo que lo tuvimos analizando el otro día. Está en Hechos 16. En Hechos 16, y ahí está lo de Filipos.
En Hechos 16, 11 en adelante, Sí. hasta el 15. Vamos a la Biblia, Hechos capítulo 16. Filipos, una ciudad griega, así se llamaba el papá de Alejandro Magno, y por eso a esa ciudad se le colocó el nombre de Filipos en honor a Filipo el Grande. Entonces buscamos Hechos 16, aquí en la Biblia, voy a leer en la Biblia textual, desde el versículo 11 en adelante, dice, dándonos a la vela, desde Troas navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente llegamos a Neápolis y de allí a Filipos, primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y en esta ciudad pasamos algunos días. Y en el día del sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde suponíamos que había un lugar de oración. Y sentándonos, hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia, de la ciudad de Tiatira, negociante en telas de púrpura, temerosa de Dios. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. Y cuando fue bautizada con su familia, nos rogó, diciendo, si consideráis que soy fiel al Señor, entrad a posar en mi casa. Y nos constriñó. Perfecto, entonces el énfasis es aquí en el versículo 14, si lo quieres repetir. Y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia, de la ciudad de Tiatira, negociante en telas de púrpura, temerosa de Dios. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. Yo creo que eso es un ejemplo palpable, perfecto, acerca de cómo una persona que teme a Dios, a lo mejor había varias mujeres allí, había muchas personas, pero allí había una llamada Lidia, a la cual el Señor hizo que estuviera atenta para que recibiera las palabras que hablaba Pablo. Y yo me pregunto, ¿pero en qué idioma hablaría Pablo? Seguramente que estaba hablando en griego, porque Pablo dominaba perfectamente el idioma griego, ese era el idioma que se hablaba en toda la región. Entonces, ¿acaso no se predica el Evangelio, no lo predicamos nosotros en castellano, en español? En América Latina y en Brasil se predica en portugués y en Estados Unidos y Canadá en inglés. Bueno, ¿y por qué hay unas personas que lo entienden y otras que no lo entienden? Pues precisamente por esto. Entonces, cuando yo fuerzo mucho como predicador el entendimiento, en realidad no estoy haciendo muy bien el trabajo. ¿Por qué? Por eso es que me tengo que dejar guiar por el Espíritu Santo, aún como evangelista. Por eso es lo que Pablo dice, cuando fui a vosotros no fui con excelencia de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo, sino con poder de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que muchas veces los evangelistas, cuando predicamos el Evangelio, cuando damos testimonio, no tenemos que convencer a la gente, sino más bien tenemos que dejar que mediante el mensaje el Espíritu Santo lo tome y haga con él, según su propósito, lo que quiere hacer. Lo que quiere decir, Carlos, es que hay que soltar las técnicas persuasivas que usan los oradores, los políticos, los vendedores, porque aquí no se trata de técnicas persuasivas, aquí se trata de dejar que el Espíritu Santo obre en la persona. Por supuesto, no se está señalando que el orador debe ser una persona desprolija o que no se ha preparado o que termina hablando cualquier sandez que no tiene nada que ver específicamente con el Evangelio. Como ha dicho Eliú Monasterios, él tiene una frase que siempre la recuerdo y es que el Evangelio de Jesucristo es tan poderoso que a pesar de lo mal que algunos lo presentan, la gente se salva. ¿Cómo será de poderoso? Entonces, él insta a la gente a que presentemos de una manera decente y de una manera acorde el Evangelio, de una manera que se pueda entender, ¿no?
que a veces hablamos cualquier cosa menos el Evangelio. Sí, yo creo que cuando hay esa confusión tan grande es porque ciertamente no está siendo guiada la persona por el Espíritu Santo para decirlo, para hablarlo, porque el mensaje de salvación es un mensaje testimonial, sencillo de presentar, no es complejo, no estamos hablando de una clase de teología. La gente no cree en el Señor porque recibe una clase teológica o porque se gradúa de teólogo, no. La gente cree en el Señor porque entiende que viene a recibir el perdón de los pecados por medio de Dios que se hizo carne y vino a morir por él en una cruz, en un basurero público. Entonces, estas son unas condiciones que son necedad. Las condiciones de entendimiento para creer una persona en el Evangelio pueden ser de todo menos de razonables. Por eso dice que por cuanto el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la necedad de la predicación, no por la locura. Está mal traducido locura. No es locura, es necedad, es una cuestión sin importancia. ¿Me comprende? ¿Cómo dice? ¿Cómo el mundo va a ser salvo? ¿Cómo van a resucitar los muertos? Porque un hombre se dio a morir en una cruz y se hizo maldición en la cruz. Si se puede llegar a entender lo de la maldición, porque para entender lo de la maldición hay que creer en la palabra. Entonces, estas son cuestiones pues que apelan a una fuerza, repito, espiritual sobrenatural, de iluminación, de convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y estas acciones solamente las puede hacer el Espíritu Santo. Entonces, estas son pues cuestiones que hay que tener en cuenta para no terminar deshonrando al Espíritu de Dios. Entonces, vamos a ver aquí qué más nos dice Schaffer. Una verdadera decisión depende de la voluntad del individuo al ser movido por una visión propia y clara de su lugar en la obra salvadora de Cristo. Y esa visión debe ser creada por el Espíritu Santo. Si esto ocurre, no hay necesidad de persuadir. Los métodos que son diseñados para forzar una decisión serán hallados superfluos, y cualquier método superfluo es por lo regular resentido por personas inteligentes. Tales métodos crean un sentido de irrealidad, donde debe existir una realidad creciente. Muchos han concluido que enviar obreros para convencer a individuos en una congregación mixta no solamente es embarazoso para las personas con quien se trata, sino que en la mayoría de los casos un servicio que endurece y aleja. Las decisiones forzosas se las nombra como prematuras e insensatas, ya que no hay certeza acerca de la convicción del espíritu ni una bien definida dependencia de su liderazgo. Por otra parte, los muchos que han resistido la invitación personal han terminado siendo endurecidos o ahuyentados. Los métodos públicos que son molestos no tan solo son inútiles, sino también intrusos. Se gana muy poco en invitar a todos los cristianos en un servicio público a ponerse en pie, forzando de esta manera a los otros a una exposición conspicua, quiere decir determinada, causándoles irritación y creando prejuicio. No es extraño que en algunas veces inconversos inteligentes evadan las reuniones donde estos métodos son empleados. Al adoptar tal programa, el evangelista o el pastor, vamos a ver aquí,
puede estar obstaculizando la obra que Dios está tratando de realizar. Si el elemento espectacular se elimina del ministerio de ganar almas, habrá menos oportunidad para contar los supuestos resultados. Y la prueba de la conversión cambiará de la esfera de la profesión, de la expresión de fe, a la realidad de una vida cambiada subsecuentemente. El evangelista sincero, quien sin temor juzga delante de Dios cada método que emplea, juzgándolo con referencia a su valor exacto o el posible daño de la influencia de estos sobre almas inmortales, encontrará que muchos métodos son más bien un hábito que una necesidad. ¿Por qué? Bueno, aquí también vuelve a tener razón Schaffer. Yo diría no muchos, todos. Son hábitos, no son necesarios, porque, fíjate, ¿qué dice aquí? Claro que tenemos que ser razonables y tenemos que ser inteligentes y naturalmente lo somos. Y no tenemos que ser fanáticos de estas cosas, pero el método es lo que nos vuelve fanáticos. Es la propuesta de cierto grupo o de cierta denominación a la cual nosotros nos afiliamos, por la cual empezamos a hablar y a predicar en nombre de. Muchísimas veces nosotros terminamos predicando a denominaciones antes que al Señor Jesucristo. Sí, te anunciamos a Cristo, pero tienes que venir a mi iglesia, tienes que ofrendar o diezmar o regirte por medio de nuestro sistema legalista o funcional que tengamos como grupo determinado. Esto no está en la Biblia. Cuando el apóstol Pablo iba a Éfeso, él no predicó la iglesia antioqueña en Éfeso, él predicó al Señor Jesús. Cuando Pedro iba de viaje en su viaje apostólico, no predicaba la iglesia jerusalémica en tal o cual parte. Él predicaba al Señor, más nada, no se predicaba la iglesia. Sin embargo, hoy se viene anunciando son las distintas denominaciones o instituciones congregacionales a la cual el individuo o el predicador o evangelista pertenece. Se pudiera decir que algunos no evangelizan, sino que hacen proselitismo religioso. Exactamente, ni más ni menos, de eso se trata. Pero el verdadero evangelismo no está presente allí. El valor real, continúa Schaffer, de los métodos públicos se puede alcanzar y muchos males pueden evadirse si, después de explicar el camino de la vida y durante un tiempo de oración en silencio, se pide a los inconversos que acepten a Cristo por un acto consciente de la voluntad, dirigido en una definida oración a Dios en silencio. Tal decisión puede entonces ser grandemente fortalecida por una inmediata confesión pública de Cristo. Podría eventualmente. La diferencia vital en cuestión es que ellos están confesando que han creído en Cristo en lugar de hacer una confesión para poder creer en Cristo o para poder ser salvos. No sé si estamos siendo suficientemente claros aquí. Y esto en función de lo que nos preguntaban el otro día en el chat, Donizetti. Sí. Hasta aquí todo se está entendiendo. Muy bien. Después de tal invitación, habría que conversar personalmente con quienes han decidido aceptar a Cristo por fe o cualquier otra persona que honestamente esté teniendo dificultades para así hacerlo. En esta conversación, la comprensión exacta del paso dado por el individuo puede ser clasificada, su fe fortalecida, etcétera, etcétera. Esto puede realizarse inmediatamente después del servicio o también ofreciendo alguna literatura atractiva apropiada para principiantes en la vida cristiana.
cuando es evidente que ha habido una decisión genuina, se debe aconsejar que testifique de Cristo como Salvador personal, juntamente con las otras responsabilidades y privilegios de la nueva vida. Aquí estoy en total desacuerdo con mi buen hermano Schaffer. No creo que esto sea en absoluto necesario. Esto es una manifestación de pura desconfianza hacia el Espíritu Santo. Es como para terminar de ver con nuestros ojitos aquellas cosas que Dios se reserva como invisibles. Tenemos que dejarlo en manos del Espíritu Santo, confiar en ello, como hacía el apóstol Pablo, que se iba cuando había problemas, se iba a otra ciudad. ¿Por qué se iba? Bueno, porque confiaba que Dios iba a hacer la obra allí. Después de unos meses le decía a sus compañeros de evangelización o de evangelismo de su equipo, le decía, vamos a visitar a los hermanos, a ver qué queda por ahí de lo que hicimos. Y cuando llegaban ya estaban unidos en ciertos grupos, mayores o menores, y allí pues terminaban de educar y de instruir a la iglesia que ya había nacido por la fuerza del Espíritu Santo, no por la convicción del apóstol Pablo. Entonces, esto yo creo que no me parece que debe ser así, No hay que hacer nada en absoluto, sino dejar que la persona, bueno, sí hay que hacer en el sentido de que tiene que ser instruido, que hay que obedecer a las aguas del bautismo ritual y integrarlo en la comunidad, en el grupo, en la partición del pan semanalmente. Eso sí hay que, porque está en la Biblia, pues, y debemos hacerlo. Pero de estar pidiéndole que confiese, ellos naturalmente van a confesar. Los que habían creído estaban juntos y tenían, mire, era más que una confesión, tenían todas las cosas en común. Entonces vemos pues que esto, les advertí que lo iba a poner así para después poder evaluar estas cuestiones. Sin embargo, ustedes tienen plena libertad, como tienen el estudio, tienen plena libertad de disentir de estas cosas, ¿verdad? Esto es mi apreciación. Entonces ustedes tienen plena libertad de disentir, como en efecto han disentido de otras cuestiones. Sin embargo, la responsabilidad, debo decirla, es de cada cual. No es una responsabilidad mía, por ejemplo, si yo creo que esto es así. No. Mi responsabilidad está en enseñarlo. Y cada uno que lo recibe vea cómo sobreedifica. Porque no es una cuestión de que el día de mañana usted me venga a señalar a mí. O yo lo venga a señalar a usted. No. Cada uno llevará su propia carga. De manera que estas clases de teología muchas veces pueden convertirse en una especie de papa caliente, que no sabemos qué hacer con ella. Ese es el riesgo de conocer la verdad. Entonces, la verdad, la única forma de tratarla es de la manera sencilla, diáfana, clara y sincera. La verdad se trata con sinceridad, punto. Mira lo que soy, tú sabes muy bien lo que soy, Dios mío, ayúdame con esto, y hasta que, yo aconsejo que hasta que no se esté claro en algo, no cejemos en nuestro esfuerzo por comprender plenamente esa verdad. Muy bien, ¿tenemos algún mensaje en el chat, Donizetti? Hay algunas participaciones, pero de temas que no tienen que ver exactamente con el evangelismo, por lo cual he omitido poder incluirlos, ¿no? Como el caso de aquellos, dice Jesús Homero, cuando se ponen de pie para leer la Biblia, que dicen, y ahora pónganse de pie porque vamos a leer la Biblia, si eso debe ser así o no. Ciertos temas que los vamos a dejar para otro día. No los desechen, escríbanlos. Esas preguntas aún a ustedes mismos se les puede olvidar, escríbanlas para que cuando llegue el momento podamos hacer esas preguntas. Pero por ahora vamos a estar encausados en este tema y esperamos, hoy ya es miércoles, esperamos poder
avanzar en este tema y así poder concluirle. Son las 8:40, todavía tenemos unos minutitos, así es que avancemos, Carlos. Muy bien. Sí le puedo decir a nuestro hermano rápidamente, ya que tú hiciste mención de ello, si se tiene que levantar a leer la Biblia o no, que simplemente tiene la Biblia él en sus manos. Entonces que lo chequee. ¿Era necesario levantarse para leer la palabra de Dios? Mira, yo no recuerdo en ninguna parte que fuera necesario levantarse. Eso es un acto litúrgico que está como para acomodar ciertas cuestiones, y tenemos que recordar siempre que la Biblia, en cuanto a la parte de la iglesia y de la gracia de Dios, tiene muy poca liturgia. De manera que estar sentado o estar parado es una cuestión de más bien de los acuerdos que podamos tomar como grupo, pero ningún mandamiento. Ahora, lo que sí dice, por ejemplo, y que tenemos que tener mucho cuidado con ello, es de orar de rodillas cuando nosotros podamos, porque la palabra de Dios nos indica, por la vía de ejemplo y por el mandamiento directo, por ambas cosas, nos indica de que tenemos que arrodillarnos para orar. Y esto yo he visto con alguna preocupación, que últimamente, en estos últimos 20 o 25 o aún 30 años, ha venido sufriendo un declive este asunto de arrodillarse delante de Dios. Los hijos de Dios no se quieren arrodillar delante de Dios. Dice que hay que arrodillar el corazón. Y bueno, si arrodilla el corazón, ¿por qué no dobla la rodilla, pues? ¿Cuál es el problema? Ya. Entonces empiezan a pensar que no es oportuno, que tal, que esto, que lo otro. Yo no estoy diciendo que tenga que arrodillarse en un autobús o en el metro. No. Estoy diciendo que cuando puede arrodillarse, pues yo creo que es sano arrodillarse. Creo que porque la Biblia lo manda. Gilbert Muñoz Duarte le hace esta pregunta. En la parábola del sembrador de Lucas 8:4 se mencionan 4 tipos de terreno en los cuales cae la semilla, la cual es la palabra de Dios. 1, junto al camino. 2, sobre las piedras. 3, entre espinos. 4, en buena tierra. Solo el último terreno produce fruto. La pregunta es la siguiente. ¿El problema es del método o es problema del terreno? No es problema ni del método ni del terreno, porque lo que el Señor está hablando allí no es exactamente de la palabra de Dios, que es la semilla, aunque sí lo dice. Debemos pensar que es la gente la que fue plantada, no es esta es la que cayó, no, este es el que fue plantado. Entonces, lo que pasa que la bienaventuranza, o mejor dicho, los misterios del reino, son esos, son cuestiones misteriosas que tienen que ver con el desarrollo de una iglesia profesante que produce en unos frutos distintos a los otros, y los motivos por los cuales produce una fórmula de mayor o menor cantidad de frutos, tiene que ver con las circunstancias eternas y tiene que ver con su propio corazón también. De manera que aquí hay, yo diría, hasta incluido una gran énfasis sobre una predestinación para estas cosas. Si quieres, con mucho gusto lo leemos. Porque de lo que se trata es de la gente más que de la palabra. Vamos a ver aquí donde dice el sembrador. La parábola del sembrador. También Sí. dice que algunos reciben la palabra con mucho gusto, con mucha alegría, pero que al no tener raíces profundas, vienen las pruebas y la persona se aparta. También dice que a algunos la palabra le fue sembrada, pero el diablo vino y robó esa semilla.
Entonces uno pudiera preguntarse, bueno, ¿será que yo no tuve cuidado, no le advertí, no le discipulé, no le llamé, no estuve pendiente diciendo que es un bebé espiritual de animarle? Sencillamente creyó y la dejé sola y abandonada como se deja un bebé y se murió. Sí, lo importante, fíjate, aquí en Mateo 13 me estoy dando cuenta de que habla la parábola en el 13 del 1 al 9, la parábola del sembrador que el Señor explica del 18 al 23. Entonces, entre medio hay una especie de paréntesis entre medio de la parábola del sembrador y de su explicación. Hay un segmento parentético allí que habla acerca del propósito de las parábolas, que es del versículo 10 al versículo 17. Pero si nosotros leemos el versículo 18, palabras del Señor Jesús en primera persona, dice: oíd pues vosotros la parábola del que sembró. De todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, fíjate bien cómo empieza el versículo: de todo, no todo, de todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Este es el que fue sembrado, fíjate tú bien. O sea, estamos hablando de trigo y de cizaña. Entonces, fue sembrado trigo, fue sembrado cizaña. ¿Quién siembra el trigo? ¿Quién siembra la cizaña? Entonces, aquí ya la palabra de Dios se empieza a convertir en individuos. No sé si te estás dando cuenta de esto. ¿Estamos conectados, don Seti? Sí, perfecto. Estoy meditando en esto. Ajá, muy bien. 20. Por favor, Carlos, ahí en el 19, de todo el que oye, ese prefijo de es porque luego va a decir, de todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene maligno y arrebata. O sea, de allí es que el maligno arrebata. O sea, la palabra sí fue sembrada en el corazón. Y se sembró palabra, no se sembró cizaña, Carlos. Ahí se sembró la palabra de Dios. Lo que pasa es que la persona a la cual se le sembró en su corazón no la entendió. Y al no entenderla, entonces fue presa fácil del diablo para robarle esa palabra. Ajá, pero vamos al final del versículo. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ve, toda esa circunstancia que te hablan las primeras 4 líneas o 3 líneas del versículo, todas esas circunstancias se reducen en un sujeto. Yo lo que quisiera es hacer énfasis sobre el sujeto de la palabra, sobre el sujeto que nos presenta la Escritura Sagrada. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando y el dice, versículo sí, 20. Y cuando dice este es, ¿a quién se está refiriendo con este? Al individuo, a la persona, no es a la palabra. A la persona a la cual se le sembró, no, ni siquiera al diablo. Exactamente. Este es el individuo al que se le sembró la palabra, pero no la entendió y vino el diablo y se la llevó. Exactamente. Y entonces en el versículo 20, fíjate, tal es así, que fíjate cómo sigue el versículo 20. Y el que fue sembrado en los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Ve? Y en el versículo 22. Y el que fue sembrado entre espinas, este es el que oye la palabra. Pero el afán del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y el 23. Pero el que fue sembrado en tierra buena, este es el que oye y entiende la palabra, el que también da fruto
y produce cual a 100 por uno, cual a 60 y cual a 30 por uno. Cada que habla de se está refiriendo al individuo, al ser humano. Exactamente, al ser humano. Y entonces lo que nosotros tenemos aquí es para terminar de aclarar suficientemente esta importantísima y difícil parte de la palabra de Dios, difícil parte de la palabra de Dios, es, vamos a ver un momentico, ya te voy a decir. Dice por acá el Che José, ¿puede el trigo y la cizaña estar juntos? ¿A quién o a quiénes se les denomina trigo y cizaña? Y la otra sería preguntarse, ¿la cizaña es consciente de que es cizaña? ¿O está siendo cizaña y se imagina que es trigo? La cizaña yo creo que se imagina que es trigo. Vamos a buscar en Mateo 15:13, por favor. Mateo 15:13. Sí. Dice el versículo 13 de Mateo 15, Él respondió y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Entendemos ahora quién siembra y quién no siembra, y qué se siembra. ¿Qué se siembra? Sí, hay unas que siembra el Padre y otras que no las sembró el Padre. Exactamente. ¿Y quién siembra pues lo que no sembró el Padre? Pues Satanás, lógicamente. Vino el enemigo y sembró y sobresembró cizaña. Entonces, por eso es que el reino de los cielos el reino de los cielos es un misterio. Es un misterio porque dentro de la voluntad permisiva de Dios ocurren todas estas cosas. Carlos, entonces, nosotros, lo que quiero aclarar sí. aquí, antes que nada, que esto es ley. Esto no es gracia, no podemos nosotros meternos dentro como si fuera la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo verdadera no hay cizaña. O sea, entiende, en la iglesia puede ser que haya cizaña, pero para Cristo no siembra cizaña. Los miembros del cuerpo son los miembros del cuerpo que son y se van en el arrebatamiento de la iglesia o si han muerto resucitan primeramente. De manera que esto del reino no es la iglesia de Efesios. Esto es muy importante de entender. Esto es ley, no es gracia. ¿Ustedes no ven que esto suena como ley? Oye, y al final de cuentas, ¿desde dónde nosotros podemos decir que no entendemos la palabra y por eso entonces el diablo arrebata de nosotros la palabra? Si dice, y habrá calzada y camino, y el que esté en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué? Bueno, porque ¿quién es el camino? Yo pregunto, ¿quién es el camino? Pues el camino es Cristo, lógicamente, ¿verdad? Sí, él mismo lo dijo de sí mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Exacto. Entonces, esta parte de aquí no debe confundirse con la gracia de Dios, porque está en los evangelios, y los evangelios son ley, no son gracia. Si quieren, con mucho gusto podemos hacer un estudio extensísimo sobre esto. Pero esto lo que prueba, pues, es que el Padre Celestial planta unas plantas, y toda planta que no planta el Padre Celestial será desarraigada. Entonces, cuando decimos aquí en el versículo 23, de nuevo, Donizetti,
Pero el que fue sembrado en tierra buena, hay quien lo sembró a este en tierra buena. Esta planta que es un hombre o una mujer, un ser humano, fue sembrado en buena tierra. ¿Y quién la sembró? Pues esa la sembró Dios. ¿Entiende? Toda planta que mi Padre Celestial no plantó será desarraigada. No sé si esto aclara un poco este tema, ¿no? Bien. Hay algunos comentarios, pero yo no quisiera que nos desfasáramos del tema que estamos tratando, porque, por ejemplo, a ver, yo le busco aquí a alguien que comentó. Claudio Carcip decía, pero el terreno es la persona, el individuo, perdón, la semilla es la palabra de Dios o la persona, porque como decimos, la semilla fue sembrada en X lugar o en Y lugar, pero luego Jesús al explicar dice, este fue, y se está refiriendo a una persona, este fue sembrado, como si se hubiera Exacto. sembrado una persona y no se hubiera Sí. sembrado una semilla. Entonces, exactamente a qué se refiere con la semilla. La semilla es la palabra. Pero ¿por qué Jesús dice, este fue sembrado? Como si hubieran sembrado a la persona. Porque cambia, porque hay una transformación allí, sí señor, hay una transformación en el texto. ¿Y por qué razón dice aquí, fíjate bien, dice, y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y cuando iba sembrando, unas semillas cayeron junto al camino. La palabra semillas, la palabra semillas no está en la Biblia. 13:4. Vamos a ver, 13:4, se inserta semillas, ¿ve? O sea que lo que el texto dice es lo siguiente. Y cuando iba sembrando, unas cayeron junto al camino, y llegaron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregales, donde no tenían mucha tierra. Otras cayeron entre los espinos, pero otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. ¿Qué cosa? Se supone que las semillas, pero las semillas después se convierten, se transforman, según la propia palabra, un poquito más adelante, en individuos. Entonces, ¿quién es el sembrador? Dios. ¿Qué siembra Dios? Siembra las plantas, siembra los hombres, determina. Vamos a ver si aquí podemos ayudarnos con Estamos en enlace a esta hora en videoconferencia con Carlos Fuchán, con su despacho privado en Barcelona, España. Romanos 9:16. Sí, buscamos Romanos 9:16 en la Biblia. El 9:16. Dice, así pues... No, perdón, el 14. El 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia en la presencia de Dios? De ninguna manera. Sí, sigue leyendo hasta el... Sí. Hasta el 18, más o menos, o... No, yo diría hasta el 20, hasta el 29. Hasta el 29. Vamos a hacer lo siguiente porque está un poquito extenso y ya nos dieron las 9 de la mañana aquí en Miami, Carlos. Entonces, muy bien, nos atrasamos con el resto del programa. Entonces, para mañana queda pendiente hablar de este tema y leeríamos entonces Romanos en el capítulo 9, versículos desde el 14 hasta el 29, ¿le parece? Con mucho gusto, Donizetti. Saludo cordialmente a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo. Lamento, pues, pero las preguntas hay que contestarlas, especialmente cuando traen este serio conflicto, ¿no? Aquí van a poder apreciar
la soberanía de Dios, una cosa que les gusta muy poco hablar a los teólogos, la parte de la omnipotencia aplicada en su soberanía. Dios no es solamente un ser omnisciente, sino es un ser que su omnisciencia obedece a su presciencia y su presciencia se cumple mediante su omnipotencia. Entonces son cuestiones de soberanía, no son solamente cuestiones de saber las cosas, sino de poderlas hacer. Y el único ser que hace todo, que todo lo que quiere hace, es Dios. Entonces nos vemos mañana. Gracias, Carlos, muy gentil. Ahí teníamos a Carlos Fouchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana.